Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo crear un agente de voz completamente de cero, utilizando principalmente tres herramientas para llevar esto a cabo. Una cosa que quiero dejar clara de principio es que no solamente es un vídeo teórico, que también tendrá parte teórica, pero principalmente me quiero centrar en la parte práctica para ver cómo con estas tres herramientas conectándolas podemos hacer un agente, una inteligencia artificial que realmente sea capaz de tener una conversación con una persona y en este caso que sea capaz de gestionar citas, cancelarlas, agendarlas, reagendarlas, ¿vale? Completamente de forma autónoma, comprendiendo y siendo capaz de establecer una conversación completamente humana. Antes de meternos de lleno a lo que veis en pantalla, que son las tres herramientas y cómo configurarlo de forma práctica, os quiero explicar estas tres herramientas y qué papel fundamental tienen en todo esto, ¿vale? La arquitectura de en sí del agente de voz. La primera capa, la capa de telefonía. Necesitamos un teléfono a donde llamar y que ese teléfono sea capaz de transferir la llamada a un agente de voz que está ahí 24/7 cogiendo la llamada, ¿vale? Una segunda capa, que es la inteligencia conversacional, es decir, el cerebro de todo el sistema. Escucha al usuario, es capaz de transformar la voz en texto, de procesar, de tener una conversación totalmente humana y convertir todo el texto que va generando en audio para ser transmitido a esa persona. ¿Vale? Y la tercera capa, la que nos da potencia, la que nos permite realizar acciones que sean tangibles, es las integraciones, ¿vale? De nada sirve que tengamos un bot que hable mucho, que dé mucha información, pero realmente queremos que nos quite trabajo, que ejecute acciones como por ejemplo agendar una cita o bien conectarse con un CRM por un posible lead, ¿vale? Y esta tercera capa de integraciones es la que ejecuta todo lo que manda el cerebro que previamente hemos dicho que era el que pensaba, ¿vale? En nuestro caso concreto, estas tres herramientas que forman parte de este agente de voz, ¿vale? Aunque hay diferentes alternativas, son para la capa de telefonía Telnix, ¿vale? Telnix es básicamente una empresa de, como os digo, de sistemas de telefonía, ¿vale? Que desde simplemente 5 euros al mes podemos adquirir un teléfono con un prefijo de la ciudad que nosotros queramos, ¿vale? Y es capaz de conectarse con esta segunda capa, con esta segunda herramienta, reenviando todas las llamadas que le entran, ¿vale? Aquí os dejo el nombre de la empresa. Hay diferentes herramientas. Esta a nosotros siempre nos ha funcionado muy bien. La segunda capa, la segunda herramienta que nosotros utilizamos es Retail. Retail es donde nosotros realmente vamos a crear el agente de voz, donde nosotros vamos a conectar el teléfono, donde vamos a hacer el flujo conversacional que debe seguir ese agente, donde vamos a indicar qué tipo de temperamento debe tener la inteligencia artificial, cómo debe responder, qué datos debe coger, en qué momento debe llamar a las diferentes integraciones. Aquí es donde se procesa todo el texto, todo el audio y donde se tiene en sí la conversación con las personas. Una cosa importante de retail es que te cobra básicamente por uso. Es decir, dependiendo de la complejidad de la gente que montes, habrá un coste en céntimos por minuto que siempre es bastante más barato que incluso contar con una persona, ¿vale? Y por último, nosotros personalmente nos gusta mucho trabajar con N8N. Esta es una herramienta que quizás se puede comparar con Zapier o con Make, que es básicamente donde se hace también una arquitectura donde nosotros a través de un webhook recibimos la información de este agente, de esta capa de retail, y donde nosotros ejecutamos a las acciones reales. En este caso, donde lo que veis aquí, nosotros vamos a consultar calendarios, crear citas, cancelar citas, pero aquí se puede hacer todo lo que tu imaginación dé, por así decirlo, ¿vale? Se puede conectar a un CRM. Puede escribir un WhatsApp, puede escribir un correo electrónico. Aquí es donde realmente el agente toma valor porque ejecuta acciones totalmente reales, ¿vale? En este vídeo nos vamos a centrar principalmente en retail y en N8N, ¿vale? En futuros vídeos, si lo necesitáis, podremos enseñar cómo montar en local N8N, porque también tiene un coste de pagar un servidor que puede ir desde los 5 euros, tener un servidor de forma mensual y se puede instalar N8N totalmente gratuito. Como os digo, Telnis, el servicio de telefonía, también tiene un coste bastante asumible y retail que vas pagando según uso. Vamos a empezar directamente con la configuración de un agente en retail, ¿vale? Una vez que os creáis una cuenta, esto es lo que nosotros vamos a ver.
Aquí se irán cargando todos los agentes que nosotros tenemos creados, ¿vale? Y para crear un nuevo agente tenemos el botoncito aquí arriba a la derecha, crear un agente, que puede ser tanto de voz como de chat. Importante, tanto si creamos uno de chat como uno de voz, luego lo podemos reutilizar para transformarlo en uno u otro. También muy interesante que por ejemplo, los agentes de chat los podemos meter en páginas web que tengamos como comercios electrónicos para que respondan dudas sobre productos, servicios, seguimiento de paquetes, etcétera, ¿vale? En este caso vamos a crear un agente de voz que, como podéis ver aquí, tienen diferentes tipologías y diferentes plantillas, ¿vale? Principalmente os voy a explicar dos muy rápido. El, el primero, ¿vale? Que son conversaciones rígidas, es decir, nosotros le decimos la IA los posibles pasos que puede haber, creando un mapa conceptual de por dónde pasa, qué tiene que hacer en cada caso, qué tiene aproximadamente que responder, ¿vale? En cada caso. Y luego también está un agente simple, que es un agente que se utiliza, por ejemplo, más para preguntas y respuestas, para responder sobre precios, sobre horarios, pero que realmente es más conversacional que transaccional, es decir, no llega a hacer muchas de las acciones que realmente son interesantes, ¿vale? Cuando nosotros creamos un agente de la primera tipología, como enseñamos, se crearía algo tal que así, que os lo voy a enseñar directamente en pantalla. Como decía, es un mapa conceptual, que os voy a alejar un poquito, ¿vale? Este es un poquito grande, aunque puede ser infinito, ¿vale? Se va creando un mapa conceptual de qué pasa desde que recibimos la llamada hasta que terminamos la llamada y todas las posibles variantes que puede ocurrir, ¿vale? Aquí en la izquierda tenemos un resumen de los diferentes nodos que pueden crearse. Un nodo es este bloque, este bloque, este bloque, este bloque. Existen nodos como los conversacionales, es decir, simplemente establecemos una conversación, pregunta y respuesta, pregunta y solución, ¿vale? Nodo funcional, que aquí es donde nosotros podemos hacer llamadas directas a N8N para que ejecute algún flujo, como consultar en Google Calendar si tenemos o no disponibilidad. Uno muy interesante que es la transferencia de la llamada por si necesitamos que una persona intervenga porque es un tema quizá un poquito más serio, ¿vale? Agent Transfer es que podemos crear agentes y subagentes que llamen uno a otro según sea el caso. Imaginaros que llamamos a una empresa y queremos hablar con el departamento de soporte o de calidad, se puede ir llamando a diferentes agentes. También podemos enviar SMS. Uno muy importante, extraer variables. Podemos de esa llamada, por ejemplo, extraer el número de teléfono, cuáles son sus nombres, su DNI, extraer esas variables para dejarlas limpias y luego mandarlas a N8N para que luego todo esto piense, ¿vale? Y luego aquí de finalización y MCP, que es un poco más complejo y veremos más adelante, ¿vale? A la derecha tenemos configuraciones globales de en sí del agente de voz, ¿vale? Lo quizá lo más importante de cualquier agente o cualquier pregunta a la inteligencia artificial es el prompt, el famoso prompt que se le da. Es decir, qué personalidad le queremos dar, qué límites le ponemos, le vamos a dar, qué tono debe coger, cuál es el objetivo, que en este caso es agendar reuniones y conseguir esos clientes. Le damos también, por ejemplo, qué tipo de servicio ofrecemos, qué duración tienen estos servicios y también le damos qué herramientas, aquí lo explico, qué herramientas tiene disponibles, ¿vale? Por ejemplo, Check Availability, es decir, le estoy diciendo que tiene una herramienta con la que puede llamar a N8N y consultar si hay disponibilidad. Como decía, ahora mismo Retail solamente es el agente que mantiene la conversación, pero que no es capaz de ejecutar nada. ¿Vale? Aquí viene todo el prompt, en qué consiste, y aquí tenemos una serie de configuraciones que no me voy a parar mucho porque realmente son más de ajuste, no tanto de funcionamiento como el temperamento, es decir, si la IA es capaz de inventar más, menos, si quieres que hable un poquito más o un poquito menos. Aquí también, por ejemplo, le podemos añadir una base de conocimiento, es decir, le podemos adjuntar PDF, Excel o documentación sobre nuestra empresa para que la tenga en cuenta, ¿vale? Y simplemente, pues, configuraciones de la propia llamada, de cuánto tiempo espero hasta colgar si la persona no me responde, etcétera, ¿vale? Eh, lo importante es lo que tenemos aquí, el flujo conversacional, ¿vale? Lo vamos a ver rápidamente, una primera parte.
Aquí, cuando nosotros llaman al teléfono que previamente hemos comprado en Telnix, nos entra la llamada directamente aquí y el agente es el que responde. Aquí nosotros le ponemos cuál va a ser la primera frase de bienvenida, ¿vale? Es una frase estática, aunque también le puedes decir a la gente que haga, ponerle un prompt de forma que sea capaz de ir cambiando la forma en la que coge el teléfono, ¿vale? Luego nosotros aquí ponemos las diferentes variantes que va a poder tener una vez que se presente y la persona hable, ¿vale? Como estamos en una clínica y queremos citas, pues podemos agendar una nueva cita, reagendar, cancelar, pide que se le transfiera con un humano, quiere consultar información sobre los servicios, sobre la cita, ¿vale? Y cada uno de estos bloques saca una línea, que aquí lo vemos, que lleva, si me muevo un poquito, a el flujo que va a seguir, ¿vale? Entonces aquí le hemos dicho, oye, si pregunta por una cita, tú le respondes, le preguntas por su nombre y su DNI, ¿vale? En el caso en el que nos dé los datos que le estamos pidiendo, aquí metemos un bloque, ¿vale? Un nodo de extraer variables, es decir, mientras que la gente está hablando con esta persona, está sacando su nombre y su DNI para tener esas variantes que van a ser muy importantes para reservar la cita, ¿vale? Una vez que tenemos esa variable, pasamos a la siguiente parte de la conversación, donde le preguntamos al usuario, ¿vale? Aquí sí hemos metido un prompt, no una frase estática, el listado de servicios que tenemos y qué quiere hacer con estos servicios, si es reservar, cancelar, simplemente información, ¿vale? Si el usuario menciona que quiere una de esta tipología de servicio, ¿vale? Sacamos qué especialidad quiere que tratemos y aquí le estamos diciendo que si tiene claro qué va a reservar, nosotros vamos a pedirle que por favor nos diga un día y una hora en la que le gustaría reservar. También puede preguntar que, por ejemplo, oye, ¿qué horario tenéis disponible? O cuándo es la cita más próxima que tenéis, ¿vale? Aquí, en ambos casos, o bien saca la fecha y la hora, o simplemente le decimos que nosotros recomendemos qué huecos tenemos, ¿vale? Y aquí llegamos a uno de los nodos más potentes que os decía, el de función. Este nodo le comenta al usuario cuando ya tiene todas las variables, oye, ya sé qué día, qué hora quieres reservar, déjame unos segundos, que es lo que tarda el N8N en procesar, si tengo o no tengo cita en el día y la hora que me está especificando, ¿vale? Si N8N, Ritel hace esa llamada a N8N, le dice, oye, el usuario me está preguntando que si tenemos nuestros días, N8N en su flujo, que aquí enseño rápidamente, recibe la llamada por el webhook, coge los campos, ¿vale? Estos campos que nos está enviando Ritel con las herramientas que nosotros hemos creado y lo pasa por una IA. En esta IA hay un prompt muy claro de toda la información que nos debería llegar, ¿vale? Y cómo se debe comportar este agente, aquí os lo enseño, ¿vale? Para usar las diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, entra la llamada por aquí, cojo los campos más importantes y a la gente le doy un prompt de, oye, mira, eres especialista en gestionar agendas y quiero que consultes si podemos darle la cita en la hora que quiere o qué disponibilidad vamos a tener, ¿vale? Aquí hemos separado diferentes herramientas que utiliza ese agente de N8N, como es la de ver disponibilidad, ver qué días tenemos disponible, la ejecución de crear el evento, crear la reunión, ¿vale? Aquí os la enseño rápidamente. Aunque si estáis interesado en esta parte entraremos específicamente en N8N, cómo darle el prompt, cómo unirlo, cómo recibir esas llamadas, ¿vale? Aquí también tenemos otra parte de la gente que va a decidir si es una nueva cita, si la cita ya es existente y la queremos cancelar o si la queremos actualizar. Y luego también el encontrar citas existentes para eso que nos diga, oye, dime las tres que tengan más próximas a la fecha de hoy, ¿vale? Aquí revisa y dice, oye, pues tengo estas tres disponibles. Y por último, lo más importante, devolver esa respuesta a Ritel y que Ritel sea capaz de convertir esa respuesta de texto en voz y seguir con la conversación con esa persona, ¿vale? Entonces, si el usuario confirmase, una vez que me ha dicho fecha y hora, que el N8N nos dice que sí, que efectivamente tenemos disponibilidad, nosotros se lo decimos al usuario y de nuevo, si el usuario nos dice que adelante, que sí le gusta esa fecha, que le viene bien esa fecha, nosotros volvemos a lanzar una función donde llamamos a N8N. N8N
ejecuta la acción de crear la cita en nuestro Google Calendar, ¿vale? Y el agente cuando termina de crearse esa cita le responde que ya está todo hecho y aquí podemos de nuevo volver al inicio y preguntarle que si necesita algo más o simplemente acabar con la llamada. ¿Vale? Como os digo, simplemente me he enseñado un flujo. Este flujo va más allá. ¿Por qué? Porque está la línea de cambiar la cita, está la línea de cancelarla, de hablar con una persona, de simplemente saber los servicios que tenemos, ¿vale? Me paro aquí, muy importante, el tema de las herramientas. Como decía anteriormente, una de las partes más importantes dentro de retail son los nodos de tipo funcionales. ¿Por qué? Porque estos nodos son los que ejecutan y envían la información a N8N, ¿vale? Si yo pincho en uno de estos nodos, ¿vale? Me muestra las diferentes funciones que yo previamente he de crear para añadir aquí, ¿vale? Nosotros ya tenemos aquí diferentes funciones, que es lo que va a enviar la información, como digo, a N8N, ¿vale? Y que os voy a mostrar rápidamente. Por ejemplo, en el caso en el que nosotros queramos hacer una reserva, ¿vale? Si yo le doy al lapicito, aquí he creado yo una función personalizada, que la he llamado Book Appointment, donde explico en qué consiste este tipo de función. Esta función se utiliza en el caso en que se quiera reservar de forma clara y te dice frases como quiero reservar, podía agendarme, etcétera, ¿vale? Luego, esta función debe hacer esa llamada, ese envío de información a NHN y para eso utilizaríamos un post a una URL que podemos sacar directamente desde el nodo de webhook que nosotros añadamos a N8N, que lo tenemos directamente aquí, ¿vale? Una vez que esté eso pegado, parámetros de tiempo no ponemos nada, ¿vale? Le diríamos aquí en un formato formulario, un formato JSON, qué datos debo enviar a N8N y los puedo poner como requeridos, es decir, hasta que yo no sepa en qué fecha, qué especialidad, qué horario, qué nombre, qué DNI tiene esa persona, no voy a enviar la información, ¿vale? Si tengo esa información, entonces si llego a ese nodo, Retail enviará toda esta información en un formato que yo luego transformaré en N8N para que entienda el agente, ¿vale? Como os digo, estas funciones se crean de forma manual. Os podéis apoyar en la inteligencia artificial para que os guíe un poco cómo crearla y luego las podemos meter dentro de estos nodos para que haga una cosa u otra, ¿vale? Nosotros en este caso para cancelar, para agendar, para reagendar, hemos creado diferentes nodos donde especificamos qué información es relevante para nosotros para enviar. ¿Vale? Por último, antes de hacer la prueba real de si esto funciona o no funciona, ¿vale? Aquí os quiero explicar rápidamente dónde podemos ver los costos de este agente, ¿vale? El costo por minuto, ¿vale? De llamada, el tipo de latencia. Mientras más latencia, más va a tardar en responder el agente y por lo tanto la conversación va a ser menos natural. Habrá más latencia mientras más llamadas se haga, por ejemplo, en N8N, mientras más información tenga, pero siempre se puede optimizar para que sea lo más óptimo posible y lo más rápido posible, ¿vale? Y luego los tokens, que es el consumo que va a hacer, de forma que hay un cierto límite de tokens, si lo superas pagas un poquito más, pero es difícil superarlo si lo haces bien, ¿vale? Por último, siempre un agente, antes de ponerlo a funcionar, si no os va a dar problemas, es que, por un lado, aquí en Webhook Setting también tenéis que poner la URL de donde vais a enviar toda la información, ¿vale? De nuevo se saca de aquí, en el webhook, ¿vale? Y por último, tenéis que publicar el agente para que pueda efectivamente recibir llamadas para que esté visible, porque hasta ahora lo que yo estoy creando solamente lo puedo testear de forma interna, que bien puede ser aquí a través de un chat donde yo puedo escribir y me empieza a responder, o puedo hablar directamente con él aquí en un modo testing. Pero si de verdad queremos coger el teléfono y hacer una llamada y ver si responde o no responde y cómo sigue el flujo, debemos de venirnos aquí y darle a publicar, ¿vale? Podemos ir haciendo diferentes versiones conforme lo vayamos mejorando, ¿vale? Y pues le podemos poner una descripción para que sepamos cómo, cuándo lo vamos mejorando, en qué se ha mejorado, ¿vale?
Aquí, como veis, yo ya tengo en Retail conectado Telnix, nuestro número de teléfono, para que ahí podamos llamar y que la gente nos responda, ¿vale? Entonces lo voy a publicar. También voy a hacer un repaso rápido por N8N. Como decía, tenemos diferentes nodos que entra la pregunta, la gente lo procesa y tenemos una respuesta. Como os digo, N8N se merece mucho más que un vídeo para explicar en qué consiste. Y luego una cosa muy importante, N8N tiene un modo editor, que es donde yo toco, creo, modifico, ¿vale? Tiene un modo ejecuciones para ver un historial de cuándo se ha ejecutado, si ha sido correcto, cuánto ha tardado, qué ha fallado, en qué ha fallado, ¿vale? Y también se le pueden hacer evaluaciones de cómo está yendo este agente, ¿vale? Muy importante, al igual que en retail, un agente de N8N debe ser activado para que funcione perfectamente, ¿vale? Lo vamos a guardar y lo vamos a activar, ¿vale? Entonces ya va a recibir completamente las llamadas. Así que dejadme un segundo que busco el teléfono y llamamos directamente a ver qué nos dice si reservamos cita o no. Para terminar, vamos a hacer la prueba de la verdad. Vamos a hacer una llamada a ver si podemos reservar una cita para el miércoles, por ejemplo, a las 12. Hola, soy el asistente de Nodo X. ¿En qué puedo ayudarte? Mira, me gustaría reservar una cita para el miércoles a las 12. Perfecto. ¿Me podrías decir tu nombre y tu DNI, por favor? Mi nombre es Andrés y mi DNI es 260162777X. Gracias, Andrés. Mira, los servicios que ofrecemos en la clínica son medicina general, dermatología y fisioterapia. ¿En cuál de estas especialidades te gustaría reservar tu cita para el miércoles a las 12? Fisio. Genial, Andrés. Entonces, para confirmar, ¿quieres reservar la cita de fisioterapia este miércoles a las 12? Sí, por favor. Vale, Andrés, voy a comprobar ahora mismo la disponibilidad de la agenda para reservar tu cita de fisioterapia el miércoles a las 12. Dame un momento, por favor. Andrés, hay disponibilidad para fisioterapia el miércoles a las 12, como has pedido. Te confirmo la reserva para ese tramo. Sí, por favor. Estoy reservando el hueco en nuestra agenda. Dame unos segundos. Andrés, tu cita de fisioterapia ya está agendada para el miércoles 25 de febrero a las 12. Te esperamos en la clínica. Que tengas un buen día. Pues nada, como habéis visto, efectivamente me acaba de reservar en directo el miércoles a las 12 esta cita, usando Retail, usando Telnix y usando el N8N que ha ejecutado la consulta de disponibilidad. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Si tenéis alguna duda, preguntadnos sin ningún tipo de problema. Hasta luego.